chicos, estamos en nuestro segundo módulo y pues como todos los días me siento muy feliz, muy contento con todas las energías del mundo, ¿verdad? De poder compartir con ustedes una vez más, ¿verdad? Recuerden que me pueden ver por mi plataforma de Twitch, chicos, las personas que me siguen me pueden ver en la plataforma de Twitch, ahí vamos a estar transmitiendo también en vivo. Y bueno, vamos a tener una clase súper interesante el día de hoy, la verdad es que va a estar muy interesante porque vamos a hablar, antes de empezar a programar como tal, vamos a hablar de algo súper genial, chicos. Vamos a dar una introducción a lo que es en concepto abierto general de la programación orientada a objetos, para que cuando ustedes ya entren, ustedes entren con la idea de que les va a encantar. Créanme que les va a encantar. Entonces, ¿cuál es la idea? Entender un poquito esos conceptos de la programación orientada a objetos para que todos entendamos, ¿ok? A través de preguntas y a través de cosas que están bien apegadas y arriesgadas eh, a esta temática. Ok, entonces, ¿cuál es la finalidad de entender, como pregunta, la programación orientada a objetos? Ahorita lo vamos a poner aquí y vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, déjenme, les comento por acá, aquí como pregunta, la programación orientada a objetos. ¿Okay? La programación orientada a objetos, esa es la idea, ¿vale? Hablar un poquito de la programación orientada a objetos, o la PO, como se conoce. En el bajo mundo se conoce como PO. Entonces, déjenme les comento un poquito, chicos, de esta parte, porque es tan interesante la programación orientada a objetos. Miren, si nosotros hablamos de todo lo que conlleva la programación orientada a objetos, es bastante, créanme que súper bastante, y no nos daríamos abasto, de hecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una área, chicos, que lleva mucho tela por cortar, diría yo, ¿ok? Hay mucha tela por cortar acá. Entonces voy a explicar a grosso modo esos conceptos que tenemos que sí o sí manejar dentro de la programación en Java, que tenemos que nosotros obviamente conocer sí o sí en caso de que nosotros queramos tomar este lenguaje como algo más propio, se podría decir, ¿ok? Como algo más directo. Si ustedes aprenden Java, chicos, los demás lenguajes se les va a hacer súper más fácil. ¿Ok? Con eso no quiero decir de que Java es un lenguaje de programación súper complicado, súper complejo, para nada. La idea es entender, chicos, lo que expliqué literal el lunes. Esos mismos conceptos básicos se aplican para todo. ¿Ok? Se aplica para todo. No es un lenguaje en el cual ustedes tienen que tenerle miedo, no. De hecho, ningún lenguaje tiene que tenerle miedo. Simplemente en que ustedes practiquen y conozcan y entiendan en cada uno de sus sintaxis, con eso se fueron prácticamente. ¿Por qué? Porque todas las programaciones como tal comparten la misma lógica. ¿Ok? El lunes no tuvimos clases, iniciamos el miércoles, de hecho. Así que no se preocupen, vamos bien, vamos avanzando súper bien. Si no, les compartí, como les digo, el enlace de las grabaciones en el grupo para que ustedes lo puedan ver y ponerse al día en caso de que se ingresaran hasta el día de hoy. Entonces, les comento, la programación en Java no es complicada, chicos. Es un mito que se tiene, la verdad. De hecho, ningún lenguaje tendría que ser complejo. Que podría tener un poquito de tender a confundir y que manejar muchos conceptos, sí, y que es un lenguaje más, es uno de los lenguajes más extensos que podrían haber, ¿verdad? Entonces, en eso sí comparto, ¿verdad? No es como aprender a Python, por ejemplo, que es un lenguaje sencillo de aprender, C++, por ejemplo, si nos llevamos a la parte web, Angular, React, que es una librería, que React es una librería de Facebook, etcétera. Entonces, todo va a depender, ¿okay? De qué ámbito vamos a aplicar la programación. Como les digo, no hay lenguaje de programación que no se pueda aprender. Todo es con dedicación y tener paciencia y practicar. ¿Okay? Eso es la clave para poderlos aprender. Entonces, no hay que llevarle, como se dice, ese temor a aprender un nuevo lenguaje de programación. Entonces, entrémonos a detalle, chicos, a esta parte de la programación orientada a objetos. ¿Qué cosas, qué conceptos ustedes tienen que traer,
¿verdad? Como tal, ya no aprendido, sino que por lo menos la noción, ¿ok? Porque de hecho a mí me hubiera encantado, chicos, me hubiera encantado tener una clase de Java antes de yo llevar las programaciones en la universidad. ¿Por qué? Porque de esa manera creo que le hubiera agarrado en ese momento un gusto diferente a la programación. No hubiera tenido ese miedo o esa como indiferencia a esa área de la programación, ¿verdad? Entonces, pero ustedes son afortunados porque tienen este curso, ¿ok? Y esto les va a, como les dije al principio, catapultar a que ustedes puedan ya conocer este lenguaje y van a entender que es la misma forma de estructura, es la misma, pero ¿qué cambiaría nada más? La sintaxis, que ciertas cositas cambiar la sintaxis. Y lo vamos a ver más adelante con ejemplos. No lo voy a decir como, no lo tomen como mi palabra es ley o que está en piedra, no. Lo vamos a ver una función, cómo se declara una variable tanto para Java como para C#, como para Python, como para JavaScript, y van a ver que lo que cambia es la sintaxis, pero la forma en cómo se denomina, cómo se declara una variable es exactamente la misma. Entonces van a entender eso. Entonces, Cristian, ¿qué me quieren decir con esto? Que al aprender un lenguaje van ustedes a entender de que lo demás es lo mismo, solo que, como les digo, la sintaxis, la lógica y la estructura. Por ejemplo, la estructura de una condición if es casi exacta en todos los lenguajes. Aquí hay una condicional if, una sentencia if. Entonces van a ver ese montón de cosas. Entonces ese es lo bonito de la programación, que comparten muchas cosas y los desarrolladores hoy en día tienen esa facilidad por eso de programar en varios lenguajes, porque comparten exactamente lo mismo, solo es de apoyarse con la documentación de cada uno de los lenguajes de programación. Listo, ya una vez dicho eso, ¿qué conceptos considero yo que son importantes y que ustedes tienen que manejarlos sí o sí? Por ejemplo, los primeros son las clases y objetos. ¿Okay? Esos son los dos cosas que tienen que aprender a manejar. En la programación orientada a objetos, los programas se modelan en torno a objetos, que obviamente estos aglutinan todas las funcionalidades y esto obviamente lo va resonando con ello, ¿verdad? Y cada clase, miren cada clase como la plantilla, ¿ok? Entonces cada clase pueden mirar una plantilla como tal, que cumple o que tiene que tener esa estructura que yo les enseñé. Entonces, ¿para qué me sirven las clases? Para tener una plantilla, para la creación de esa plantilla se va a transformar a objetos, ¿ok? Y eso se puede definir como métodos también, ¿ok? Entonces recuerden que esos métodos vienen siendo el comportamiento, ¿ok? Atributos. Aquí, ¿qué atributos va a tener? Es información. Entonces se va a tener todos los objetos que se crean, ¿verdad? A partir de esa clase. ¿Ok? Entonces la clase es la primordial. ¿Por qué? Porque a partir de la clase yo voy a tener dentro de esa clase métodos, que a su vez son atributos, y eso al final lo va a englobar y va a ser un objeto como tal. ¿Ok? Va a ser un objeto como tal. Entonces es muy importante que conozcan la diferencia de clase y objetos, ¿verdad? Que básicamente estamos hablando de una transformación ahí, ¿vale? Otra palabra muy importante en el mundo de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. ¿Ok? El encapsulamiento vendría siendo, chicos, es el mecanismo que nos permite a nosotros ocultar la complejidad interna de algún objeto y exponer solamente lo necesario, ¿ok? Para su uso. Okay, y esto se logra mediante el uso de los modificadores. Recuerden que el encapsulamiento lo hacemos en base a los modificadores, ¿okay? Ya sean públicos, privados, protected, que son protegidos. ¿Okay? Esos son los tres más utilizados. Entonces, cuando hablamos de encapsulamiento, chicos, hablamos de los accesores. Hablamos de las formas de poder acceder, ya sea a un método, ya sea a una variable, ya sea a una clase. ¿Okay? Esas son las tres cosas en las cuales podemos meter restricciones, si van a ser públicas, si van a ser privadas y protegidas. ¿Okay? Cada uno tiene su ámbito y su forma de aplicarse. Ok, perfecto. Como otro punto importante, de hecho cuando hablamos de encapsulamiento, chicos, estamos hablando de uno de los 4 pilares de la programación de objetos. Polimorfismo, correcto. Abstracción, perfecto. Lo están mencionando en Twitch.
Eh, y bueno, encapsulamiento, lo que hemos dicho, y herencia, correcto. Esas son las 4 pilares de la programación orientada a objetos. Vamos a explicar herencia también, porque esta es una de las cuales sí o sí se maneja en el mundo de la programación orientada a objetos. Y básicamente, chicos, la herencia es igual un mecanismo que nos permite a nosotros crear clases a partir de otras ya existentes. Por ejemplo, yo tengo una clase persona, ¿ok? Y en la clase persona yo voy a poner todos sus métodos y atributos que yo considere que tiene que tener esa clase persona, ¿ok? Entonces digo, bueno, voy a crear a partir de esa persona, voy a crear un estudiante, un empleado, ¿ok? Un empleado o un estudiante son personas, ¿verdad? Entonces yo no tengo que programar todo lo que tiene ese alumno, por ejemplo, un nombre, un apellido, una dirección, o métodos, por ejemplo, también de puede caminar, puede correr, puede hablar, puede hacer esto, lo otro. Entonces, miren, no solamente estoy dando atributos, sino que también estoy dando comportamientos que vienen siendo los métodos. Entonces, la herencia me sirve para eso, para más que todo reciclar el código, más que todo para heredar. Y esto es muy eficiente, ¿por qué? Porque sin la herencia me tocaría repetir métodos, repetir muchas cosas que solamente en una sola clase general lo podría hacer. No sé si se acuerdan, chicos, en Alice, esto lo voy a comentar para que ustedes lo refresquen. No sé si se acuerdan ustedes en Alice que Alice lo que me hacía era que tenía una carpeta. Esa carpeta era la clase bípedos. ¿Okay? Entonces dentro de esa clase bípedos habían muchos objetos más, ¿okay? Ya sean siempre de persona, pero de diferente color, estilo, forma, etc. ¿Okay? Y todos ellos compartían las mismas características, los mismos comportamientos. ¿Okay? Entonces a eso se le denomina herencia. ¿Okay? La clase general era la clase bípedos, pero al instanciar un objeto, que era Alice en ese caso, eso era otra clase de objeto, pero que compartía, ¿verdad?, todas las cualidades y comportamientos de esa clase de bípedos. Entonces, si se recuerdan, pues así es, literal lo mismo. Entonces, para eso nos sirve la herencia, ¿verdad? Hereda los atributos, los métodos, las clases. Bueno, realmente las clases principales a veces se denominan superclases, ¿verdad? Que sería la clase padre, esa se denomina superclase, eso es algo muy importante, ¿ok? Y las demás se denominan clases o clases hijas, ¿verdad? Y obviamente, o clases secundarias se le denominan en algunas formas, ¿ok? Entonces la palabra clave, recordemos que en herencia, la palabra clave la van a ir identificando con esta palabra que es muy importante. Se llama extends, de extender. Extend. Esta es una palabra clave, chicos, que ustedes la van a ver siempre que ustedes manejen herencia, ¿ok? Por ejemplo, la clase persona, por ejemplo, yo quiero tengo una clase alumno, entonces la clase alumno extend persona. Entonces con eso estoy diciéndole que el alumno va a heredar todos los métodos y comportamientos de la clase persona. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Aquí estamos dando un panorama general de lo que es la programación orientada a objetos, por si en dado caso ustedes quieren, como les digo, incursionar mucho más en este rubro. Entonces, ¿qué otra cosa es muy importante dentro de otro concepto que yo considero que sea realmente importante? Por ejemplo, bueno, la herencia, ya hablamos de herencia, encapsulamiento, el polimorfismo, que lo vamos a anotar acá, el polimorfismo. El polimorfismo, ¿okay? Que es otro concepto muy importante. Voy a acomodar todo eso por acá. Entonces, el polimorfismo, chicos, ¿qué es el polimorfismo? Pues básicamente la palabra dice poli, viene de mucho, y del griego fismo, que es de cambios, o sea que es algo que va a hacer muchos, o sea, un comportamiento de muchos objetos que van a tomar muchas formas. Eso es básicamente lo que lo quiere decir, la misma palabra lo dice. Entonces, en pocas palabras, es la capacidad, ¿verdad?, de un objeto de tomar muchas formas. ¿Okay? Y en Java se puede lograr mediante el uso de sobrecarga de métodos, ¿okay? O sobreescritura de métodos. Entonces, para eso lo ocupamos el polimorfismo.
¿verdad? No sé si, bueno, vamos a hacer ejemplos de hecho de polimorfismo. ¿En qué va a consistir, Cristian? Va a consistir en que, por ejemplo, nosotros tengamos un método y a ese método vamos a sobrecargarlo. Por ejemplo, se va a llamar suma, ¿ok? Y esa suma va a llevar diferentes procedimientos, ¿ok? Entonces a eso se le llama polimorfismo. Va a tener el mismo nombre, pero con diferentes comportamientos o diferentes métodos. ¿Ok? Básicamente eso es. ¿Ok? Entonces, y básicamente el último, que es la abstracción, antes de que se me olvide, esto es la abstracción. La abstracción, que es el otro pilar de la programación orientada a objetos. Básicamente, este, chicos, es el proceso de identificar las características esenciales de un objeto. Por ejemplo, vamos a eliminar algunos detalles que son irrelevantes, ¿ok? Y en Java obviamente se puede lograr mediante el uso de interfaces y clases abstractas, ¿ok? Esto se mira un poquito más avanzado, ¿ok? Es un poquito más avanzado en esto, pero básicamente, chicos, aquí lo que hace es el uso de interfaz, ¿ok? Y de clases abstractas, ¿ok? Esto es lo que, ahí se aplica la abstracción. Ok, entonces, pues creo que hasta ahí estamos bien con los 4 pilares de la programación orientada a objetos para que ustedes puedan tomar nota y en su momento, pues obviamente aplicarlo, ¿no? Vamos a aplicar. Obviamente no vamos a nosotros a decir, bueno, aquí estoy aplicando encapsulamiento, aquí estoy aplicando herencia, polimorfismo, no, sino que ya vamos a saber, ¿ok? Con el uso de esta palabra, pues ya voy a saber que eso es herencia, ¿vale? Y cuando tengo un método sobrecargado, pues ya voy a saber qué es polimorfismo. Sin que yo me dé cuenta, estoy aplicando pilares de la programación orientada a objetos. ¿Ok? Otra palabra, chicos, que sí o sí tienen que memorizar o recordar al menos, y es que a veces hay gente que se confunde con esta palabra, instancia o instanciación. Instanciación. Ok, entonces esta palabra básicamente, chicos, se utiliza para una clase, ¿verdad? En un programa. Y esto es necesario instanciarla. Cuando digo instanciarla, yo lo digo en mis palabras, darle vida. ¿Ok? La instancia, una clase que consiste en crear básicamente un nuevo objeto. ¿Ok? Ya lo van a ver. Cuando la palabra que relaciona la instancia es el operador new. ¿Ok? El operador new. Con eso yo digo que tengo una instancia, ya sea de una clase, ya sea de una variable, lo que sea, un método, lo que sea. ¿Okay? Por lo general se hacen con las clases. ¿Vale? Entonces, ya van a ver qué interesante esta parte, esta palabra de instancia. ¿Ok? Esto es algo que tienen que pues, recordar. Cuando les diga instanciemos un objeto, entonces yo le estoy diciendo que declaremos la clase, en resumidas palabras, ¿ok? Porque la clase al final viene siendo un objeto, se convierte un objeto al ser llamado en el método principal main. Ya lo vamos a ver. Entonces, va a estar súper cool eso cuando lo empecemos a ver porque vamos a estar aplicando todos estos conceptos. Y estas anotaciones ténganlas en mano porque vamos a ir viéndolas a la par, ¿ok? Entonces, otro concepto, chicos, que considero yo que también tenemos que mencionar, por ejemplo, que viene dentro de este paquete de Java, son los atributos y los métodos. ¿Ok? Son los atributos y métodos. Entonces voy a explicar esto, ¿ok? Porque se suele confundir un poquito entre atributos y métodos. Miren, los objetos en Java tienen dos características, el estado y el comportamiento, ¿ok? Y los atributos son una información asociada a cada objeto, mientras que los métodos son las acciones que pueden realizar los objetos. Eso es básicamente en pocas palabras, ¿vale? Los métodos obviamente son las acciones, ¿ok? Que puede realizar que pueden realizar los objetos. Por ejemplo, Alice puede caminar, ese es un método, el método caminar, el método hablar, el método, no sé, el método correr, ¿ok? Y atributos. ¿Qué atributos tiene? Bueno, tiene 2 manos, 2 pies, que blanca, pelo, etc. Entonces, para que podamos entender eso. ¿Ok? Entonces, todo proyecto tiene eso.
atributos y métodos. Otro atributo podría ser, tiene un nombre, un apellido, tiene una dirección donde vive, etc. Okay, entonces hay que diferenciar entre atributos y métodos. Realmente los atributos, chicos, también se podría decir que son las variables también, ¿okay? Porque obviamente va a almacenar alguna información, ¿vale? Eso es muy importante. Otro concepto, chicos, que no se nos tiene que escapar y es el que yo menciono siempre, es constructor. Lo mencioné también en el primer módulo. Constructor. Estos constructores, chicos, básicamente tienen algo peculiar y básicamente un constructor es un método especial, ¿okay? Que se llama cuando se va a crear un objeto, ¿okay? De una clase. Entonces, y este es opcional, puede que vaya, puede que no, ¿okay? Todo depende. Este constructor, yo le digo, para que yo lo recuerde, yo le digo que es el mandadero, es el, ¿cómo se le dice? Una persona que hace mandados, se le dice no recuerdo, por favor, recuérdenme el chat, por favor. ¿Cómo se le dice? Se le dice un conserje, correcto. Entonces, claro, entonces el constructor para mí es un conserje. ¿Por qué? Porque es el encargado de llevar y traer, ¿verdad?, lo que yo quiera. Entonces, eso básicamente es un constructor para mí. Entonces, yo cuando me refiero a un constructor me acuerdo de un consejo, me acuerdo del que lleve o trae algo. Entonces, pero realmente viene siendo un método especial, ¿ok? ¿Cuáles son las características de ese constructor? Que se llama igual que la clase. Esa es la única forma de yo poder identificar un constructor. Un constructor vendría siendo un método, chicos, como tal, un método normal, pero con la diferencia en que se llama igual que la clase. ¿Ok? Entonces, y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque este constructor se utiliza única y exclusivamente para inicializar los atributos que tiene mi clase o mi objeto como tal. ¿Ok? Entonces, muy importante este concepto, no se les vaya a olvidar, por favorcito, no se les olvide. Ok, entonces otro concepto que yo considero también que es muy importante, que lo van a ver también, son los modificadores de acceso, que lo acabamos de hablar ahorita hace poco. Modificaciones de acceso. Ok, esas modificaciones de acceso básicamente va a depender, ¿ok? Y son las palabras claves que se utilizan para controlar el acceso, ya sea a atributos, a métodos de una clase. Y los modificadores de acceso disponibles en Java son públicos, lo voy a definir acá, lo que hablamos ahorita, son públicos, public, private, los privados, y protected. Protected, ahí está, creo que lo escribí bien, ¿verdad? Protected, ahí está. Entonces, esos son los tres, ¿verdad? Que nosotros por lo general manejamos. Ok, lo escribí bien, ¿verdad? Protected, ahí está, perfecto. Entonces, eso, chicos, son los tres que nosotros vamos a manejar. Y va a depender, como le digo, del ámbito. Es muy difícil, bueno, si declaramos un método público, entonces en este método público vamos a poder acceder desde cualquier parte de nuestro proyecto. Pero si es privado, no. ¿Ok? Ya van a ver las restricciones. Y esto obviamente es más protegido, es una caja fuerte, aquí es bien difícil que entre. ¿Ok? Entonces, para cada ámbito y para cada circunstancia se manejan estos modificadores de acceso. ¿Ok? Y otra cosa importante, antes de que finalicemos esta parte, otra parte importante son los métodos get, getter and setters, que le dicen. ¿Ok? Esto lo van a ver siempre en programación en Java. Esos métodos getter y setters, chicos, son métodos especiales que se utilizan para acceder a los atributos de una clase, básicamente. ¿Ok? Los métodos getters devuelve. El método get me devuelve algo. ¿Ok? Y el método set mete algo en alguna variable. Entonces el método get me trae algo, ¿ok? Lo que yo quiero, un atributo. Y el método set me lo mete. O sea, no voy a interpretar eso mal, chicos, sino que mete en una variable la información, ¿ok? Entonces por eso es muy importante manejar estos métodos get y set, ¿ok? Así es, en Twitch está comentando, ya van más adelante public, private, etcétera, correcto. Excelente, creo que van súper bien, chicos, los felicito, que están activos, ¿ok?
¿ok? Quizás el otro viernes, chicos, solo vamos a hacer la conexión para que interactuemos más y todos podamos tener una clase más genial, creo. Vamos a interactuar más por Twitch ese viernes, si les parece bien, ¿va? Entonces, vale, entonces creo que por aquí, creo que estamos más que listos. Con esa parte creo que son los conceptos que yo pueda decir, no, esos son los turbios. ¿Ok? De la programación de objetos, creo que ya los mencionamos todos: clases, objetos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, que son obviamente los pilares de la programación orientada a objetos. Pero podemos, chicos, ir un poquito más allá, ¿verdad? Cuando hablamos de clases, objetos, hablamos de declaraciones. Si nos vamos a desglosar cada uno de esos, pues vamos a tener créanme que vamos a tener muchas cosas internas que no nos va a dar tiempo en ese certificado, pero para eso están esos demás certificados, para completar todas esas ideas y vean qué interesante va a estar todo eso. ¿Ok? Entonces, en parte, pues estamos bien ahí. No sé si hay alguna pregunta con referente a la parte de la programación de objetos como tal. ¿Ok? Porque sí siento que hay muchos conceptos, ¿ok?, que van a ser abordados y básicamente esta es la estructura, ¿ok?, que nos va a ser útil para diseñar cualquier clase, para diseñar cualquier cosa, ¿ok? Vamos a hablar de variables también, que es un tema muy bonito, ¿ok? Un tema muy bonito y pues lo van a poder visualizar ustedes. ¿Qué más les puedo comentar aquí, chicos, que yo considere que se me podría estar escapando? Yo creo que nada. Esto de la parte de la programación de objetos es muy interesante. Vamos a hablar, chicos, ya finalizando con esta parte de la intro, porque en esa parte de los conceptos de la programación de objetos, créanme que hay muchas cosas. ¿Okay? Hay muchas cosas que se puedan hablar y que estén relacionadas. Si nos apegamos un poquito a este texto como tal, básicamente que la programación de objetos, aquí nos dice que es una interacción de objetos, ¿verdad? No hay ninguna secuencia prescrita realmente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a programar vamos a entender muchas cosas. La primera es que vamos a tener siempre, sí o sí, vamos a tener nuestro método, ¿ok? Que ese método, bueno, nuestra clase, que dentro de esa clase va a contener nuestra clase principal. O sea, eso es lo principal, ¿ok? Y aquí ve ahí el método main, ¿ok? En esta parte de aquí. Entonces, ¿qué va a ser interesante de todo esto? ¿Qué va a ser interesante de este método main? Que cuando nosotros empecemos a crear las clases, que al final obviamente van a ser objetos, yo les comenté de que esas clases, lo ideal que obviamente que cada una de esas clases va a tener su comportamiento, sus métodos, etc. Entonces, estos objetos van a rondar o van a depender de este método principal. ¿Ok? Entonces, todos estos clases que nosotros hagamos, al final van a estar conectados o ligados a esta clase. ¿Bien? Es por eso que es muy bonito y muy interesante entender esto. ¿Por qué? Porque le digo que aquí viene a pegar todo. ¿Ok? Aquí viene a pegar todo esto. Aquí viene a pegar. Entonces, estas clases que nosotros creamos por fuera van a existir sí o sí, van a estar, si están instanciadas como objetos dentro del método principal main. ¿Ok? Si no, obviamente es como que no la hemos instanciado. Aquí van a existir, ¿cuántas líneas de código tienen que haber acá, chicos? A ver. ¿Cuántas líneas de código tienen que estar acá? A ver. Correcto. Tiene que haber 4 líneas de código. ¿Por qué 4? Porque esta es una clase. ¿Ok? Todas son clases. ¿Ok? Y estas clases al final se convierten en objetos. ¿Cómo? Por ejemplo, si esta es la clase alumno, entonces acá va a haber un objeto de tipo alumno. ¿Ok? Si se llama la clase alumno, obviamente, ¿verdad? Con el operador new, igual new, alumno, etc.
¿ok? Entonces van a haber 4 líneas de instancia, porque hay 4 clases por acá, ¿ok? Entonces, si dejo una por fuera, o sea, si no están dentro del método principal, es como que no existieran, como que no tuvieran vida, ¿ok? Entonces es algo que lo vamos a tener que manejar, ¿vale? Si no me creen, lo puedo practicar. ¿Quieren practicarlo, chicos? Eso. ¿Sí? ¿Quieren hacer un ejemplo de esto, de lo que les estoy explicando ahorita, para que entiendan eso y por qué es tan importante y por qué se manejan como objetos como tal? Porque la programación es orientada a objetos. Vamos a hacer un ejemplo corto, ¿ok? Porque vamos a entrar en detalle, no se preocupen. Vamos a abrir NetBeans, ¿ok? Vamos a abrir NetBeans. Entonces, vamos a hacerlo en NetBeans para que todos se familiaricen ya con esto. Entonces, para que vean también cómo funciona. Hola. Ah, que usted descargó Netflix y es NetBeans. Ok. Ok, ok. Ok. Sí. Ok, ok, ok. Está bien, vale, vale. Entonces ya vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué no puede abrir sus... Ok, miren, recuerden que para poder crear un proyecto, voy a hacer los pasos que ustedes ya tienen que obviamente manejar un poco, ¿verdad? Nos vamos a New Project, ¿ok? Y le vamos a poner donde dice Java with Apps, aquí, y nos vamos a donde dice Java Application. Damos en Next, ¿ok? Aquí le ponemos el nombre, vamos a ponerle práctica, ¿ok? Vamos a ponerle práctica. ¿Ok? Y le damos en Finish. Para Eclipse tenemos que crear una carpeta por aparte. Ya les voy a explicar eso en Eclipse. ¿Ok? Y básicamente el paquete ya no lo genera automáticamente. Miren, ya no lo genera automáticamente. Y tenemos dentro de nuestra práctica, tenemos nuestro método principal main. Eso es lo clave. ¿Ok? Y esto pues no me sirve, lo puedo borrar. ¿Ok? Todas estas cosas que están acá las puedo borrar. No hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Estas que están acá las pueden borrar y pues no va a haber ningún problema. Entonces, vamos a explicar ahorita el concepto general, el concepto básico que todos tenemos que manejar. ¿Ok? Entonces, recuerden, siempre la estructura. Primero paquetes, voy a poner mi teclado en inglés para que entendamos eso. ¿Ok? Que primero los paquetes, esta es la estructura, paquetes. Ok, paquetes. Ok, paquetes. Después siguen aquí, por este lado las librerías. Ok, por acá tenemos nuestra clase. Ok, y por acá tenemos, si tenemos variables globales, por aquí la vamos a tener las variables. Variables globales. Y tenemos nuestro método principal. En esta parte tenemos nuestro método. Entonces, voy a hacer una clase persona. Okay, entonces me voy donde dice el paquete, me voy donde dice práctica, que realmente viene siendo mi paquete. Recuerden que esos paquetes son como nuestros folders, okay, son como nuestras carpetas. Entonces ahí voy a crear una clase y le voy a poner persona. Okay, le voy a poner la persona. Okay, entonces doy en finish. Entonces, una vez que yo tenga la clase persona, voy a quitar esto. Miren, siempre tengo mi paquete y me generó mi clase pública. ¿Okay? Mi clase pública. Esta clase es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de esta clase, pues yo voy a poner mis métodos, voy a poner cualquier otra cosa que yo quiero. ¿Ok? Algo bien interesante, y son algunos trucazos que les voy a enseñar acá, es que yo puedo generar código directamente desde la plataforma, cosa que no tiene Visual Studio Code. Por ejemplo, chequense, si yo quiero crear un constructor, yo doy clic y doy Insert Code, y aquí le digo un constructor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, miren, automáticamente me generó un constructor. ¿Vale? Cristian, ¿pero qué quiere decir ese constructor? Miren, como les estaba comentando, este constructor se llama igual que mi clase persona. ¿Ok? Se llama igual que mi clase persona. ¿Vale?
Y otra cosa muy importante es que este constructor me permite a mí mandar parámetros. ¿Okay? Dentro de aquí yo puedo meter, por ejemplo, si yo quiero que esa persona se instancie con un nombre y un apellido, entonces tengo que metérselos en ese constructor y decirle, mira, no vas a crear ningún objeto tipo persona si no tiene un nombre y un apellido. ¿Okay? Aquí dentro donde estoy yo, ahí van los parámetros. ¿Okay? Por eso es que ese constructor lo podemos ver como un consejo, porque lleva y trae, lleva y trae. ¿Ok? Perfecto. Entonces, no solamente podemos hacer eso, sino que también puedo declarar variables por acá. Por ejemplo, vamos a hacer eso. Por ejemplo, voy a declarar una variable como pública. Public string name. Bueno, voy a poner nombre, lo voy a poner en español. Nombre. Y aquí empiezo a declarar. Voy a declarar solamente dos variables, ¿ok? String. Ok, string, por ejemplo, nombre, apellido, voy a poner acá. Ok, no se preocupen, chicos, si ustedes no recuerdan cómo se declaran variables, lo vamos a repetir, no se preocupen, aquí solamente es el ejemplo de cómo es que nosotros mandamos a llamar una clase y cómo la convertimos en objeto. ¿Okay? Esa es la finalidad de este pequeño ejemplo. Entonces, chequense, yo tengo mi constructor, ¿ok? Puedo tener también un método, por ejemplo, public void, voy a poner aquí, saludo, lo voy a poner acá. ¿Ok? Entonces, esto lo quito y aquí. Entonces acá le voy a poner un método que voy a hacer un source. Chicos, ese truco, para los que no quieren escribir system.out, todo eso, le puede ser ese tu caso. No sé si ya se los enseñaron, pero ustedes solo escriben source, así. Para NetBeans se escribe source y ustedes ponen control espacio y miren, automáticamente le ayuda el editor. Es un trucazo ese. Le dan enter y automáticamente lo pueden, sin necesidad de escribir system.out.print. Entonces, el truco es poner source, control espacio, la barra espaciadora y enter. Y ahí está. Entonces empieza a hacerle su system.out.print, sus impresiones en pantalla de una manera más fácil. Ok, entonces este es un método, ¿vale? Entonces ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Y aquí podemos poner hola a todos. Ok, entonces chequen. Ahora, para los que están utilizando Eclipse, el trucazo se hace conciso. Esa es la palabra para que ustedes puedan, en Eclipse, ustedes ponen CISO, así como lo tengo yo, le dan control espacio y les va a hacer el autocompletado de toda la palabra system.out. Perfecto, entonces ya enseñándoles este trucazo, nos vamos a la parte del método donde se encuentra el método principal. Si yo corro esto, chequense, ¿qué pasa? No hay nada. Ok, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque simplemente el que me ayuda a mí a recopilar todas estas es el método principal main. Y si ustedes se fijan, aquí no hay nada. ¿Ok? Aquí no hay nada. ¿Vale? Entonces, básicamente esta persona no tiene vida. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. No está siendo instanciado, como lo estoy queriendo explicar acá. ¿Ok? Aquí está la clase persona que acabamos de hacer ahorita. ¿Ok? Aquí está la clase persona. Pero recuerden que esa clase persona tiene que estar instanciado. Cuando hablo de la palabra instanciado, que tiene que estar con el operador new en un código. Ya lo van a ver qué código es para que ustedes se lo aprendan y se aprendan esa estructura. Porque haciendo esto se fueron. Ustedes se van a hacer unos cracks en Java. ¿Por qué? Porque esto es lo primordial que se tiene que saber para programar en Java. Entonces, vamos a eso. Entonces, ya tengo la clase persona, entonces, ¿cómo lo tengo que instanciar? Chequense. Miren, cuando hablo de instanciar es que tengo que mandarlo a transformar esta clase en objeto. ¿Cómo? Primero, la clase persona, esta palabra es exactamente cómo se llama mi clase. ¿Ok? Después le tengo que poner el nombre. ¿Qué nombre voy a llevar? Pues yo por lo general le pongo objeto para dar a entender que es un objeto de tipo persona. ¿Ok? Básicamente así lo hago yo. Y después
le voy a asignar new igual new persona, ¿ok? Persona. Y básicamente eso es todo, ¿ok? Eso es todo. Ahí está, en esta línea de código, chicos, está esta clase. Ya podemos utilizar todos los métodos, atributos y todo lo que tenga con este nombre de objeto. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura? La voy a explicar acá. La estructura es la siguiente. Ya que nos metimos a rollo de programar, ahora vamos a programar todos, a lo loco, a discreción. Ok, entonces, ¿cómo se manda a llamar esta clase acá? Se manda a llamar así. Primero, voy a dar la estructura. Primero, el nombre de la clase. Ok, el nombre de la clase. El nombre de la clase. Y lo voy a poner pegado para que no se vayan a confundir. Ok. Seguido después del nombre de la clase, seguido va el nombre que nosotros le queremos poner. El nombre random que nosotros queramos poner. Ok. Que nosotros identifiquemos y sepamos que así se va a llamar ese objeto. Ok. Ese es el nombre X que ustedes quieran ponerle. Cualquier nombre. Si ustedes le quieren, obviamente, tiene que tener relación con la clase, ¿verdad? No le van a poner una clase persona, no le van a poner perro, porque no tiene sentido. O cabra. No va a tener sentido, porque el momento de utilizarlo no va a tener sentido. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el nombre de la clase, el nombre del objeto, obviamente el nombre de cómo le van a poner el objeto, el nombre del objeto, y el operador new. ¿Ok? Igual, se me cambió el español, espérame. Y el operador igual, new, ¿ok? Y después sigue el nombre de la clase otra vez, el nombre de la clase, el nombre de la clase, y a esto le asignamos esos paréntesis, ¿ok? Esta es la estructura, chicos, esta es la estructura del llamado de una instancia de objeto. Apúntenla por favor, porque esta la van a utilizar siempre, casi, ¿ok? Siempre, ¿vale? Entonces, esta es la misma estructura y acá la estamos viendo, ¿no? Nombre de persona, que es la clase que se llama persona, el nombre del objeto que le puse yo, y volvemos a repetir el nombre de la clase, ¿ok? Conjunto con el operador. Este es un operador new, ¿ok? Es reservado para Java. Ahora bien, si corremos esto, sigue sin aparecer. Pero entonces, ¿por qué sigue? No me parece nada, Cristian. Básico, porque nosotros ya instanciamos el objeto, pero ahora recuerden que tenemos que acceder a sus métodos, ¿ok? Si yo quiero acceder a sus métodos, entonces lo que tengo que hacer es con el método punto, yo estoy ingresando, o sea, el método punto aquí es clave también. ¿Por qué? Porque el método punto, chicos, ok, ya he instanciado acá, voy a poner aquí un puntito. Ok, entonces, voy a poner aquí el objeto. Entonces, el objeto y este punto que se encuentra acá es el que me va a dar la llave o que me va a decir, mira, te doy las llaves para que entres. ¿Para que entre a dónde? A lo que tiene la clase. ¿Ok? Entonces, ese punto lo que me va a hacer es abrir, se va a meter a la clase y va a ver qué métodos tengo. Ya sea métodos o ya sea si tengo variables, lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a hacer ese punto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace así. Entonces, si yo quiero ingresar a este saludo, entonces tengo que meterme acá y decir, bueno, ya tengo el objeto creado. Ok, entonces digo objeto persona, punto, y miren, ahí automáticamente me dice, mira, puedes ingresar una variable, puedes ingresar a un método, entonces mira, ahí puedo ingresar a este método. Entonces, ya tengo ese saludo dentro del método principal main. Y si yo corro de nuevo, hola a todos. ¿Se fijaron? Esa es la magia, en resumidas cuentas, de cómo funciona la programación orientada a objetos. ¿Todos entendimos? Sencillo, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo. Yo sé que no es nada para ustedes porque todos son unos cracks, pero vamos a hacer cosas más de nivel. ¿Okay? Vamos a hacer un Facebook. No son bromas, no vamos a hacer un Facebook, chicos. Pero sí, vamos a entender eso, cómo funcionan sus objetos. Entonces, las dos líneas, miren, la línea para instanciar el objeto, que es esta, para instanciar
el objeto, y esta línea es para llamar el método, el llamado del método que está adentro de la clase. ¿Ok? Entonces, básicamente, así funciona. Entonces, básicamente acabo de explicar esto. ¿Ok? Esto. De que primero la línea instancial es la que le da vida, y la otra es para, ya teniendo vida, entonces ya puedo meter los atributos. ¿Ok? Y algo les voy a decir otro truque, con esto cerramos la clase, chicos, porque vamos a practicarlo también y vamos a dejar esa hora para práctica. Y para comentar otro poquito de muchas cosas que se vienen. Entonces, el otro truco es que si ustedes tienen, chicos, estos variables, ¿por qué los hice acá? Porque los quería explicar haciendo los métodos getter y setters. Por ejemplo, ustedes pueden insertar código, como les digo, ¿ok? Y pueden meter los getter and setters, ¿ok? Y en este caso, los getter and setters se enfocan o se basan en variables. Entonces, miren, automáticamente pues ya puedo tener el nombre y el apellido, lo voy a generar y ya me creo el código. Miren, estos métodos me permiten a mí, ya lo voy a explicar a grosso modo cuando ya lo estemos viendo en su totalidad, cuando hagamos ejemplos. Y básicamente, chicos, miren, algo muy interesante, estos métodos, chicos, estos métodos me permiten a mí meter un nombre, ¿ok? Meter un nombre acá y obtener ese nombre, por eso es un return. Si ustedes se fijan, en eso cambia, porque aquí es un return y acá es un this. Entonces, este this.nombre lo que hace es meter un valor, ¿ok? Y lo almacena en esta variable llamada nombre, ¿ok? Y acá lo que hace es retornar ese nombre, ¿ok? Retornar lo que nosotros ingresamos acá. Básicamente eso. Entonces, los dos van de la mano, ¿ok? Estos dos son como hermanitos, van de la mano. El uno trae y el otro lleva, así. ¿Ok? Básicamente eso. Otra cosa muy importante, chicos, es que, por ejemplo, acá no me dio problemas. Miren, aquí no me dio problemas al momento de instanciar este objeto. ¿Por qué no te dio error, Cristian, cuando instancias ese objeto? Porque, ¿para qué sirven estos paréntesis, Cristian, también? Porque creo que nadie lo comentó. Ok, estos paréntesis, chicos, sirven para poder traer atributos, ¿ok? O parámetros, se le dice. Entonces, por ejemplo, es lo que le estaba comentando, si yo a este objeto le pongo una restricción y digo, bueno, no me vas a crear ese objeto sin que haya un nombre y un apellido, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos así. En el constructor, nosotros acá vamos a declarar esas variables. Miren, string nombre, ¿ok? Coma y string. Antes de hacerlo, chequense que no da error, ¿verdad? Chequense, aquí no da error. Miren, aquí no me da ningún error. Miren, aquí en la línea 11 no me da ningún error. ¿Ok? El error va a surgir cuando yo en mi constructor le pase esos parámetros. ¿Ok? String nombre, coma, string apellido. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a declarar esas variables acá. Por ejemplo, this.nombre va a ser igual a nombre. ¿Ok? Y aquí this.apellido va a ser igual a apellido. ¿Ok? ¿Por qué pongo esto? Para que para que haya una diferencia de estas variables con estas variables que están aquí arriba. ¿Ok? Aquí ya lo toma como línea de autocostal. ¿Ok? Se llaman igual, pero son en línea de autocostal. Son gemelos, pero diferentes padres. No pueden haber gemelos de diferentes padres, ¿verdad? Ah, correcto. Podrían verlo también como variables locales, es correcto. Entonces, para que no haya una confusión. Correcto. Entonces, sí. Entonces, Entonces, chequense dónde me va a reventar. ¡Pum! Me reventó. Miren. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó acá? Me dice, chequeate lo que dice el error, porque también hay que aprender a leer errores. Me dice, si yo le doy clic, me dice, tienes que cambiar el constructor de la persona. Mira, te mando un nombre y un string. Entonces, o
tenés que ponerle los parámetros. O sea, te da dos opciones sencillas. La primera es quitarle los parámetros y la segunda es agregar esas opciones. Digo yo como soy rebelde, pues yo no voy a borrar nada, yo lo voy a crear acá. Entonces, para yo instanciar ese objeto, tengo que ponerle los nombres, cualquiera que ustedes quieran, ¿ok? Como son de tipo string, entonces van entre comillas. Entonces yo le pone Cristian Portillo, ¿ok? Que ese es mi nombre, pues, si me quieren seguir en mis redes sociales. Entonces, ahí está. Entonces, ya tengo instanciado mi objeto, bien, con los parámetros que yo quería. Bien, ahí está. Entonces, y ahí estamos, chicos. Perfecto. Entonces ya no me tira ningún error. ¿Ok? Y Cristian, ¿cómo puedo mandar a llamar esto? Bueno, lo vamos a ver en otra clase para que ustedes se interesen y estén como más pendientes. Pero no es más que hacer un llamado. Por ejemplo, chequense. Porque si yo le digo, bueno, puedo meter objetos, entonces, por ejemplo, objeto persona punto set nombre, miren, y le voy a poner un nombre acá, por ejemplo, Cristian, voy a ponerle acá el mismo nombre para no complicarnos. Ok, entonces, chequense, yo metí un nombre ahí para hacer uso de eso, voy a imprimir ese nombre. ¿Cómo lo imprimo? Bueno, fácil. Mi nombre es, voy a poner un mensaje, mi nombre es, ok, mi nombre es, dos puntos, y aquí voy a concatenar una variable, objeto persona, punto, ¿qué tengo que poner ahí, chicos? A ver, si aquí es set, aquí ¿qué tendría que ser? A ver. No. Si aquí estamos metiendo un nombre, recuerden que el set es para meter y son hermanitos, entonces ¿qué tendría que traer? ¿Recuerdan? El get, correcto, el get, porque recuerden que el get es el que me trae y el set es el que mete la información. ¿Ok? Entonces si yo compilo esto, chequense. Si yo compilo esto, voy a compilar esto. Entonces si yo compilo esto, ¿qué va a pasar? Hola, mi nombre es Cristian. ¿Se fijaron? Qué interesante está. Entonces, recuerden, para meter información, el set, y para obtener información, el get. Entonces, hoy tuvimos una clase demasiado buena, chicos, de verdad que, o sea, vamos a replicar todo esto en este momento. Entonces voy a copiar, o sea, vamos a hacer los pasos, ¿ok? Vamos a copiar todo esto para que ustedes lo repliquen, porque de nada me sirve a mí explicárselos si ustedes no lo replican por sí mismos. ¿Ok? Entonces voy a dar los pasos. ¿Ok? Vamos a reiterar los pasos de cómo hacer esta pequeña práctica. ¿Ok? Para que ustedes entiendan el concepto general. Vamos a profundizar todo esto, no se preocupen, vamos a profundizar, repasar variables, métodos, clases, todo eso. Pero con que entiendan este pequeño ejercicio, van a entenderlo todo en sí, se la va a hacer mucho más fácil. Entonces, primero, creamos una clase donde esa clase contiene mi método principal main. Perfecto, todo proyecto tiene que tener su método principal main. Lo segundo, voy a crear una clase por aparte, dándole clic derecho en el paquete nueva clase, ¿ok? Y ahí le pongo el nombre que yo quiero. En este caso, pues yo decidí tener una clase persona, ¿vale? Una vez que yo tenga mi clase persona, pues yo puedo crear cuantas variables crear. Recuerden la misma estructura. La misma estructura es paquetes, después sigue clases, ok, aquí va librerías obviamente, ok, aquí van a ir variables globales, ok, y aquí van a ir, este es el constructor, este es opcional si yo quiero meter, obviamente, llevar información, ¿verdad? Constructor. ¿Ok? Y seguido, pues, los métodos, ¿vale? Recuerden que ese constructor también es un método, nada más que es un método especial, como el método main, pero no tan especial como el método main, ¿vale? Los métodos. Entonces, y listo. Todos estos son métodos, ¿vale? Lo voy a poner aquí arriba para que no se confundan. Todos estos son métodos, ¿vale? Entonces, para crear un constructor, clic derecho, insertar código, y ahí pongo el constructor si me da pereza escribir código, ¿ok? Si no, pues solamente pongo public, el nombre de mi método,
de mi constructor que se tiene que llamar igual que mi clase. ¿Ok? Y después le paso los parámetros si quiero que tenga que tener sí o sí esa persona un nombre y un apellido. ¿Ok? Yo me puedo haber extendido y meter un ID, que tenga un teléfono, etc. ¿Ok? Pero como no es el caso, solamente dos valores para hacer ejemplo, pues suficientes. Después le puedo poner los métodos que yo quiera, tanto el método saludar para que diga, para que mande una información, o el método, por ejemplo, pensar, caminar, correr, lo que sea, lo que ustedes quieran, pues van a ir dentro de un método. ¿Ok? Y un método simple, pues public void, que me retorne solamente esto. Yo podría hacer un método más complejo, ¿ok? Pero la idea es que entendamos también la parte de los métodos. No se preocupen, yo les voy a explicar qué tipo de métodos hay y todo eso, para que ustedes sean unos cracks en Java. ¿Okay? Y es el mismo concepto para los demás lenguajes de programación. ¿Okay? Y el que me quiere decir que no es así, pues pongámonos a programar a San Bravo, tampoco así, ¿verdad? Entonces, pero sí, así es, ¿ok? Créanme que tengo 3 años programando en diferentes lenguajes de programación y pues les estoy dando los tips para que ustedes puedan obviamente aprender de la mejor manera y sencillo, no sé. Y lo mejor es que todos estamos de la misma edad, chicos, chavalitos, 15 años. Entonces, no es como la educación de no quiero como discrepar o no quiero como poner en mal la educación superior o algo así, pero creo que la forma de enseñanza es un poquito rupestre, se enfoca mucho en materiales, no, nosotros somos más practicar y hacer, ¿ok? Entonces, y entenderlo, ¿no? Entonces, por eso, por eso. Así que, miren que aquí están súper entretenidos en Twitch. Qué bueno que estén conectados, chicos. Muchas gracias, de verdad, se les aprecia un montón. Por cierto, chicos, mañana voy a hacer un podcast. Por si quieren entrar a la reunión en Twitch, se lo voy a compartir. Va a estar súper interesante, como les comenté. Va a estar una persona, no le he dado publicidad porque obviamente nosotros no queremos ser como influencers, sino queremos llegar a las personas que quieren aprender algo más y pues informarse en muchos aspectos. Entonces les recomiendo que me sigan, va a ser interesante. Pero ya va a ser comercial, entonces seguimos. Entonces, esa parte pues de la publicidad, esta parte string, aquí vamos a tener el nombre y pues aquí no para retornar algo. Estos, pues si ustedes no lo quieren hacer también, porque puede ser un poquito complejo, dan clic derecho, insertar código y solamente le dan getter, inserter y con eso se fueron. ¿Okay? Obviamente esos getter y inserter se van a basar en las variables. Entre más variables tengan, ¿okay? Si yo pongo otra variable, chequense. Por ejemplo, public, public int, por ejemplo, identidad. Entonces, si yo tengo una identidad, entonces aquí sí ya voy a poder hacer otro método get y set de esa parte de identidad. Miren, ya me habilitó la parte de acá y ya puedo meter la que me hace falta, que es identidad. ¿Vale? Y solo doy generar y ahí se fue. Ok, entonces eso va a depender de cuántas variables tengamos nosotros acá. De eso depende de los métodos get y set. ¿Por qué? Porque los métodos get y set se orientan a variables, ¿ok? Se enfocan en variables, pero siguen siendo métodos. Todos los que están acá son métodos, ¿ok? Me ha encantado haberlo explicado, pero son métodos. Y por último, chicos, una vez que ya tenga todo estructurado en mi clase, ya está todo bien, que mi clase es como un cajoncito, miren que se cierra acá. Y todo lo que está acá son como todos los que están en casa, que están acorralados. ¿Okay? Se metieron con Israel. Pero no vamos a hablar de eso tampoco. Pero sí, ¿okay? Entonces así es. Y finalmente, pues en la práctica, pues solamente ponemos para declarar el objeto, pues solamente con el nombre de la clase, seguido del nombre que le quiero dar, ¿okay? Y después la palabra reservada new. ¿Okay? La palabra reservada new, persona. Y con eso nos fuimos, ¿vale? En este caso, si tenemos parámetros dentro de nuestro constructor, lo tenemos que inicializar, ¿vale? En la otra clase les voy a enseñar cómo abordar esta parte de aquí, cómo meter también esa parte de aquí. Y por último, a través del objeto punto, del método punto, pues vamos a poder acceder a sus atributos, ¿vale? A sus métodos y atributos con el método punto. Miren, ahí está el método punto, nos metimos a sus métodos. Y finalmente, pues aquí en esa parte de acá, pues obviamente mostramos lo que queremos mostrar. ¿Ok? En esta parte de aquí, pues nos mostró porque aquí está, viene de la clase, ese saludo aquí. ¿Ok? Y acá, pues otra impresión que hicimos dentro del método main.
Entonces les voy a pasar este código para que ustedes lo repliquen y nos vamos a quedar aquí porque no quiero que sea demasiado contenido y que se me agobien y al final me le pierdan el sentido, no. Entonces vamos a dejarlo acá. Yo voy a copiar todo esto dentro del chat, ¿ok? Dentro de acá y también dentro de WhatsApp. Que tengan WhatsApp por aquí y ahí estamos. Ok, entonces para que ustedes lo vayan practicando y ojo acá chicos, si se lo estoy pasando, no quiero que copiar y pegar, no, no, no. Lo que vamos a hacer es replicar, ok, línea por línea lo que yo hice. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, ok, que yo con todo gusto, con todo el cariño del mundo, se la voy a abordar. Ahí estamos. Entonces ahí estamos.